Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Braulio Juárez. Bienvenidos a la primera parte del curso de inversión. Comenzamos. Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. Bueno, ¿qué tal? Hago este video porque actualmente con toda la situación del coronavirus considero que no hay mejor momento que este para invertir. En este curso hablaremos principalmente de cuáles son los conceptos básicos que debemos de conocer, las funciones matemáticas y estadísticas, las aplicaciones en las que puedes invertir, y qué tomar en cuenta de ellas, entre otras cosas. El tema de hoy serán los conceptos básicos y las funciones matemáticas que yo considero que debemos de conocer para invertir. Lo que están a punto de ver es propiedad intelectual de mi profesor Jorge Augusto Hurtado Castillo de la Facultad de Economía, pero no se preocupen. Lo que está en esta hoja de Excel puede ser aplicado en cualquier otra hoja de Excel, sin embargo yo usaré esta porque es la mejor para explicar. Bueno, comencemos. Imaginemos que tenemos 5 diferentes activos. Activo uno, 2, 3, 4, 5. Bueno, antes de empezar, quiero decirles que en la bolsa en realidad hay muchos tipos de activos. Están los índices, los recursos, los ETFs, entre otros. En los que me voy a enfocar y considero que todos deberían de conocer si desean invertir, son básicamente estos, las acciones, que básicamente es que posees un porcentaje de la empresa, las divisas, que básicamente es el tipo de cambio, peso dólar, dólar euro, etcétera. Y los CETES, que en este caso son certificados de crédito emitidos por el gobierno federal, en este caso de México. Todos los países tienen, por así decirlo, esos créditos, pero cambia el nombre. Es cuestión solo de conocerlos y ya. Ahora, ¿qué considero que se debe de saber de cada uno de ellos? Por ejemplo, de los CETES. Los CETES son la forma de inversión más segura o menos riesgosa. Por ejemplo, en México la tasa de interés de estos CETES es del 6%. Eso quiere decir que si yo invierto 100 pesos, el gobierno federal me regresará 106 pesos. Como pueden ver, ahí está el problema. Son los menos riesgosos, sin embargo, son los que menos pagan en la mayoría de los casos, y más dependiendo del país. Hay países como Estados Unidos, que la tasa de interés es de uno punto y tantos, y cosas así. Después de las divisas. De ellas se puede decir que son muy bursátiles. Esto quiere decir que puedes ganar o puedes perder mucho dinero, ya que constantemente están cambiando su valor. El mejor ejemplo es el peso y lo que pasó estas semanas. Pasó de 18 pesos por dólar a 25 en cuestión de semanas. Y por último están las acciones. ¿Qué considero que se debe de saber de las acciones? Bueno, aquí hay dos formas de ganar dinero. La primera es comprando una acción a un precio barato, como en este caso sería 241, y revendiéndola a un precio caro, que es 265. La diferencia entre en lo que tú lo compraste y en lo que tú lo vendiste es dinero que tú generas. Esta o por los dividendos. Y se preguntarán qué son los dividendos. Y bueno, esto básicamente es un porcentaje de las utilidades que se reparten a los accionistas. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos el ejemplo de Apple, como pueden ver. Apple paga un dividendo de 1.12%. Esto quiere decir que el día de la fecha de utilidades, si Apple emite que ganó 3 billones de dólares en utilidades, 1.12% se repartirán entre los accionistas. ¿Y qué me refiero con accionistas? No me refiero a que por tener una acción de Apple te den 1.12% de esos 3 billones de dólares, sino que de esos 3 billones de dólares sacan 1.12% y lo dividen entre el volumen promedio
de accionistas, que son 51 millones de accionistas. Entonces, básicamente, de esos 3 no sé, de esos 3 billones de dólares, sacan el 1.12% y eso lo dividen entre los 51 millones de accionistas. Esto, pues si eres dueño de 1000 acciones, pues te tocará más. Si eres dueño de menos acciones, te tocará menos. Ahora, regresemos a la tabla de Excel. Imaginemos que yo tengo mis 5 activos. Activo 1 que me da una utilidad de 12%, activo 2 que me da de 14% y así sucesivamente. Ahora, yo quiero conocer el promedio de utilidades que tengo al día, al mes, a lo que sea. Lo sumo mis utilidades de todos mis activos y la divido entre el número de activos que tengo. Y eso me da la media o promedio, como se conoce en estadística, que viene de estos dos valores. Ahora, la forma más sencilla y más rápida que yo recomiendo que lo hagan es de la siguiente forma, con esta fórmula de Excel. Promedio y selecciono los valores, en este caso todas mis utilidades, y me saca el mismo valor. Como pueden ver aquí, es verdadero. Eso quiere decir que este valor es igual a este valor. Y se preguntarán, ¿para qué quiero conocer eso? Pues la respuesta es muy sencilla. Si yo sé que, por ejemplo, mi activo 1 es Apple y está entregando unas utilidades o un porcentaje en acciones de 12% o algo así, y yo invertí 1 millón de dólares o pesos, tendré acceso al 12. Entonces, aplicándolo en todos mis activos y aplicando un promedio, eso quiere decir que por cada millón de dólares o pesos que yo invierta en esos activos, obtendré una ganancia de 138,000 pesos, dándole un valor total de 1.138.000 pesos o dólares a mi inversión. Ok, como pueden ver, ya empezamos a ver para qué sirve la estadística utilizada en invertir. Ahora, esto siempre se puede calcular, es única para un conjunto de datos, se ve afectada por cada dato. La suma de las desviaciones de cada valor de un conjunto de datos con respecto a la media es 0. Ahorita regreso con eso. Y es sensible a datos atípicos a extremos. ¿A qué se refiere a esto? Esto sí es importante recalcarlo. Eso quiere decir, por ejemplo, actualmente en la bolsa hubo acciones que cayeron 16%. Ay, perdón, 16%. Como vieron, se ve afectada brutalmente mi media promedio y por lo tanto mi ganancia. Eso quiere decir que los valores atípicos en momentos de crisis o algo así también afectan a mi inversión, lo que quiero obtener de cada una de ellas. Y en el sentido contrario, ¿saben? Si mi acción gana mucho porcentaje, digamos un 20%, también se ve afectada en esto y en lo que voy a ganar. Ahora, regresando al punto número 4 de la suma de las desviaciones. Para esto primero hay que entender que con desviaciones nos queremos dar a entender con las desviaciones que tienen una gráfica, un tipo de activo, ya sea divisas o algo así, que pasa de 10 a valer 15, a valer después a 20 y cosas así, cosas que pasan en la bolsa de valores continuamente. Ahora, la suma de estas desviaciones estándar me debe de dar igual a 0. Y para obtener estas desviaciones, lo que debemos de hacer es agarrar el porcentaje de la utilidad y dividirlo entre mi media o promedio. Bueno, restarlo a mi media o promedio. Y en algunos casos me dará negativo y en otros me dará positivo. Eso quiere decir que pues, mi utilidad es mayor a la media. Me debe dar 0. Ahora, lo que tengo acá es el cuadrado de mis desviaciones estándar. Y ya. Ay,
todos estos valores son el cuadrado de mis desviaciones estándar hasta llegar aquí, que aquí es una suma de todos los valores al cuadrado de mis desviaciones estándar. Ahora, se preguntarán, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, conocer las desviaciones estándar se puede sacar un promedio. Con ello es la raíz de la división de mi suma de desviaciones estándar entre la cantidad de activos que tengo. Esto es de donde viene todo esto. Sin embargo, esto ya se puede obtener con Excel. Tiene funciones, por ejemplo, esta es mi desviación estándar del total de población. Eso quiere decir total poblacional de todos mis datos. Y es esta. La desviación estándar del total de todos mis datos es esta. Como pueden ver, es igual a la de acá. Si le agregamos ceros, verán que es el mismo valor. Y también se puede hacer lo mismo de la desviación estándar de la muestra, que básicamente es similar. Sin embargo, a esta le restamos una cantidad. O sea, en lugar de dividirlo entre los 5 activos que tengo, lo divido entre 4 porque así asimilo un valor de la desviación estándar de la muestra. Eso quiere decir que de los valores que obtuve sin contar el valor inicial o un valor. Y con el que vamos a trabajar es este. Pues este se asimila más a las desviaciones que realmente tienen las bolsas a nivel mundial. Y bueno, continuemos por acá. Aquí puse varios ejemplos. Bueno, puse un ejemplo. O bueno, mi profesor puso un ejemplo respecto a eso. ¿Esto qué quiere decir? Mire, tenemos un grupo de personas con diferentes edades. El promedio es de 17. En el grupo 2 tenemos un mismo número de personas con diferentes edades y el promedio de edad es el mismo. Y en el grupo 3 tenemos otro grupo de personas con diferentes edades y tenemos el mismo promedio. Esto viéndolo en acciones quiere decir que tenemos el mismo promedio de utilidades en los 3 grupos de portafolios de acciones, por ejemplo. En este recibimos 17% de utilidades, en este igual y en este igual. ¿Qué es lo que cambia y por qué es importante conocer las desviaciones en esta curva? Como podemos ver, aquí la desviación es de 1.29. Eso quiere decir que la curva o la gráfica más o menos sigue la misma ruta y no tiene desviaciones tan abruptas. Como es el caso de este, pues lo podemos ver. La edad mínima en el primer ejemplo es de 15 y la máxima de 19. Sin embargo, en el segundo, y por eso la desviación es más grande, la edad mínima es de 14 y la edad máxima es de 21. Y en el grupo 3, que la desviación es aún mayor, la edad mínima es de 13 y la máxima es de 23. Esto básicamente representa el riesgo que tengo de cada acción en el mundo real. Si quisiéramos transformarlo a acciones e invertir. Eso quiere decir que todas me entregan la misma utilidad en promedio. Si yo invierto en estos diferentes grupos de utilidad, acciones y no sé qué. Sin embargo, el riesgo que tengo de perder dinero o no es mayor en este que en este, porque en este, no sé, digamos que este es el precio de una acción. El precio varía entre 13 y 23. Eso quiere decir que yo la puedo comprar a 15 y al día siguiente puede estar a 13, o yo la puedo comprar a 15 y al día siguiente estar a 23. Sí, la ganancia es un poco mayor,
pero también el riesgo. Y por eso es importante conocer las desviaciones estándar de cada una de estas situaciones. Ahora, otra cosa importante que me parece recalcar antes de terminar esta primera parte sobre el curso es la correlación. Esta es una correlación de edades con ingresos. Cuando tengo 15 años gano 1000, cuando tengo 18 2800 y así sucesivamente. Las correlaciones tienen la siguiente fórmula. En este caso es una correlación de ambas. Entonces es coef.d. Normalmente cuando metes la primera parte Excel ya te lanza la esta y solo metes los rangos. Por ejemplo, esto de aquí es el rango de mi primer variable que son las edades. Y esto de aquí, utilizando la coma para recalcar la diferencia entre ambas, es la variación de mi ingreso. Esta correlación, como pueden ver, va de... Bueno, las correlaciones van de -1 hasta 1. Mientras más se acerca a 1, más positiva es su correlación. Y mientras más se acerca a -1, menos positiva es su correlación. Y dirán, ¿y esto cómo se aplica o para qué me sirve? Pues muy sencillo. Diciendo que estos no fueran edades y esto no fueran ingresos. Si esto fueran dólares, y estos pesos, podemos hacer una correlación. Por cada dólar actualmente pago 25 pesos. Eso quiere decir que para obtener un dólar, ¿qué digo? Sí, para obtener un dólar pago 25 pesos. Para obtener 2, 45 o así, y así puedo medir su relación. Me voy a ir para atrás. Y esta relación se puede aplicar en muchos tipos de divisas, euro dólar, cosas así, o en diferentes sectores, ¿saben? Cuando caen un... Y es cuando me voy al ejemplo de acá. Muchas veces en las bolsas de valores la correlación también puede ser negativa. Eso quiere decir que cuando caen, no sé, el precio de acciones se ofertan menos, o en este ejemplo, literal. Pero también puede ser que cuando cae el sector agropecuario se ve golpeado o se ve beneficiado el sector industrial y cosas así. Entonces, esto nos sirve para tener un portafolio diversificado, ¿saben? Si quiero una correlación negativa, eso quiere decir que si el precio del petróleo cae, sé que voy a ganar dinero en otro tipo de acciones porque se ven beneficiadas a esa correlación negativa. Y eso pasa en muchos activos y también puede pasar del sentido contrario, como lo vimos aquí, que sea una correlación, positiva. Y eso quiere decir que si sube el precio del petróleo o lo que ustedes gusten, voy a ganar más dinero de tal industria o de tal acción y cosas así. Con eso podemos conocer la correlación que existe entre ambas y saber si cae el precio del dólar, puedo ganar tanto y todo eso que nos sirve para diversificar nuestro portafolio. Y ya, básicamente eso es todo lo que veremos en esta primera parte. La verdad me gustaría saber qué opinan. Es la primera vez que me animo a hacer algo así. Es un proyecto que tengo. Y la verdad lo hago porque me hubiera gustado que estas cosas me las dijeran cuando empecé a invertir. Siento que son importantes. Cualquiera puede aprender a invertir. Y en el siguiente, si me
Si tienen preguntas, déjenos en la sección de los comentarios y en el siguiente video veremos cómo aplicar esto a la vida real con acciones reales para saber qué tan riesgoso es, cuánto puedo ganar de ellas, cuáles son sus utilidades anuales y así sucesivamente. Gracias y hasta el próximo video.